Muy buen día tengan todos ustedes, mis queridísimos radio escuchas de Valora Radio, Conciencia en los Medios, al aire, en Facebook Live y aquí en www.valoraradio.org. Un gusto saludarles de nueva cuenta en este año 2019 naciente y muy contentos como siempre de prepararnos, de estar recopilando información para ti, para que consigas más resultados en tu vida, para que estés más centrado y más enfocado en todo aquello que te va a llevar a la plenitud y sobre todo a la conciencia de que estamos haciendo lo correcto, mi querido Radio Escucha. Estamos viviendo una oportunidad de oro en nuestra patria y seguramente también nuestro querido México aportará a muchas naciones si juntos vamos saliendo. Hay que ver las cosas con un sentido positivo, claro, siempre también con los pies en la tierra, siendo conscientes y estando muy alerta de todo lo que pueda suceder, pero poniendo nuestro granito de arena, nuestra aportación positiva para que las cosas vayan marchando como Dios quiere. Bueno, ustedes saben, estamos en el bloque persona-empresa y la humilde aportación de este servidor tuyo es cómo en tu vida profesional y en tu vida empresarial, a través de un desarrollo integral como persona, como ser humano, como ciudadano, tú puedes conseguir más y mejores resultados para el bien de la comunidad, toda vez y partiendo del hecho de que la mejora de cada uno de nosotros nos va a llevar a impactar positivamente. Esto es el principio con el cual Persona Empresa llevo aquí participando en Valora con muchísimo gusto, mucho cariño, muy agradecido por esta oportunidad de ya más de 100 programas, casi 150 programas donde estamos aquí aportándote todas estas cosas. ¿De dónde salen, mi queridísimo Radio Escucha? Bueno, pues primeramente Dios nuestro Señor a través pues está consultando con un ratito de oración, uno va pensando y va uno aterrizando qué es lo que sería oportuno aportar en tus vidas. Pero por otro lado, cuento ya con más de 10 años en el mundo del coaching empresarial y a través de la lectura y el autodesarrollo, pues puedo yo aportarte y compartirte todo el conocimiento que hay en el mundo y que lo único que tenemos que hacer es conocerlo, aprenderlo con H, de una aprensión, es decir, quedarte con él y luego después aplicarlo en tu vida y en mi caso también transmitírtelo. Así es de que vamos ahora a un tema, mi querido Radio Escucha, que es definitivamente continuidad del tema de la semana pasada. Recordarás que vimos cómo hacer frente al 2019. Pero uno de los temas que seguramente tú te pudiste haber puesto de meta es mejorar tu situación financiera. ¿Por qué razón? Porque, repetimos, todo el dinero, la riqueza monetaria, la riqueza económica que hay en este mundo, una de dos, o se carga la balanza para las personas de buena voluntad o está con aquellos que no están haciendo las cosas correctas o está con los malos o está con los buenos. Entonces, tan importante pues de que tengamos una prosperidad económica, financiera, para poder hacer muchos proyectos, ayudar a muchísima gente y sacar adelante este mundo, este planeta en el cual estamos por un pequeño lapso de tiempo, realmente, como dice la canción, coincidir, pues es realmente un lapso, un pestañear en la eternidad, el que estamos aquí. Aprovechémoslo bien, mi querido Radio Escucha, hagamos las cosas con un sentido y un propósito, como lo decíamos la semana pasada. Pues bueno, ahora el tema es, ¿cómo puedes tú, personal y empresarialmente, pasar de deudor a inversionista? Si vemos las cifras de cómo cerró el país y lo podemos casi comprobar cada año, sí existe y yo lo veo con todos los empresarios que se acercan a mí, pues hay muchas deudas, hay muchos pasivos, incluso en algunos casos los pasivos son enormes, son realmente un monstruo
que puede agobiar a las personas, a los empresarios, decir, no tengo la menor idea cómo voy a salir de esto, y se levantan con un peso encima. Si ese es tu caso, mi querido empresario o profesionista, ama de casa, tengo muchas deudas, no puedo salir de esta crisis financiera donde no me alcanza, no pasan las dos primeras semanas del mes cuando ya no tengo el dinero para terminarlo. Repito, tanto en lo empresarial como en lo personal. Bueno, pues es el momento de entender estos 5 puntos para pasar de deudor a inversionista. ¿Es posible, querido redescucha? Claro que es posible. Yo lo tengo comprobado por experiencia, pero luego también he podido apoyar y en el coaching lo podemos comprobar como cuando las personas tienen esa disposición, esa apertura de mente y de corazón para hacer cosas nuevas y diferentes, evidentemente, y claro que sí, tengo comprobado cómo se puede pasar de una situación precaria a una situación realmente de bonanza y que después puedas convertirte en una aliciente para todos los demás. Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Quisiera decirte, porque lo he publicado en mis redes sociales al inicio del año, yo tengo el propósito de un plan de lecturas que más o menos va a 2 libros por mes. Y presentes, tú me puedes seguir en Coach Joaquín Pardavé, ahí me vas a encontrar. Hay una publicación que hice a principios de enero, la primera semana, donde le tomé una fotografía a los 12 libros que pretendo leer en este primer semestre de 2019. El primero, que se titula La economía en una lección de Henry Hazlitt, libro impresionante del cual voy a tocar algunos temas, pero ahora estoy leyendo este libro que le pido a Ariel que me permita enfocar tantito, nada más unos momentitos para que lo conozcan. Es Tony Robbins, nada menos que Tony Robbins, este mismo que escribió Poder sin límite y Despertando al gigante interior. Bueno, pues ahora con su libro Inquebrantable, que es como el corolario de su anterior libro de Dinero domina tus finanzas. Bueno, ahora Tony Robbins nos cuenta y nos dice cómo él, hablando con inversionistas de todo tipo y de gran magnitud, puedes tú llegar a tener una libertad financiera que realmente puedas acceder independientemente de que tengas mucho o poco capital. Así es de que Tony Robbins y Henry Hazlitt, un libro que se escribió en los años 50, La economía en una lección, más esto que es totalmente actual, se ha escrito en el año pasado. Entonces, yo estoy realmente impactado de cómo efectivamente puedes pasar de deudor a inversionista, y si te conviertes en un inversionista, que no necesitas ser millonario para ser inversionista, y esto te va a ayudar a que tengas una gran confianza y accedas a toda la parte de las finanzas personales y empresariales y puedas comenzar una carrera hacia un futuro maravilloso que seguramente podrás disfrutar más este planeta y hacer que otros los disfruten. Bueno, entonces, ¿cómo pasar de deudor a inversionista? El paso número 1, que tiene que ver con tu proyecto de cómo hacer frente al 2019, sería reconocer la situación. Es una cosa impresionante. Yo tengo clientes empresarios que en toda su vida empresarial jamás han visto un estado de resultados, el flujo de efectivo, y si lo han visto, lo ven 2 o 3 meses después de que se generó. No le piden la información a sus contadores, no llevan los registros de sus dineros en términos muy generales. ¿Y qué pasa? Pues no pueden reconocer la situación. También eso pasa en la vida personal, en la vida familiar. Simplemente se gasta, simplemente nos llegan las cuentas a pagar, estamos como presionados por la vida económica y decimos, bueno, ¿cómo vamos a salir de esta situación? Entonces, reconocer la situación. Saber que quizás el primer paso que tenemos que dar es decir, a ver, yo no estoy generando más ingreso que egreso, porque sabemos que el principio de la riqueza, querido Radio Escucha, es ese, es poder ingresar más de lo que se egresa. Pero a veces estamos, digamos, colapsados porque
las situaciones nos lo van impidiendo, entonces se nos queda como un velo y no podemos avanzar. Entonces, reconocer la situación, cuál es mi nivel de deuda. Y parafraseando a otro autor que quiero recomendarte porque es sumamente práctico, él es Dave Ramsey, con un libro que te recomiendo que se llama La transformación total de su dinero, de Dave Ramsey, La transformación total de su dinero. Habla de que nosotros tenemos que reconocer el tamaño de nuestra deuda y poder ir dando pasos. Lo vamos a ver al rato, pasos de bebé. ¿Sí? En ese reconocimiento de la situación es realmente qué es lo que está pasando con mis finanzas y qué hábitos estoy teniendo. Eh, Dice Dave Ramsey, vive hoy, haz las cosas como nadie para que después vivas como nadie. Efectivamente, el nivel de deuda promedio de las personas es altísimo. La gente debe a tarjetas de crédito, debe a tiendas departamentales, quizás deba a bancos, etcétera, etcétera. Y tenemos que reconocer cuál es nuestro nivel de deuda. Dice Dave Ramsey que una recomendación es clasificar los pasivos. Un pasivo es una deuda. ¿Y cómo lo debes de clasificar? Bueno, primero, ver a quién le debo. No es lo mismo deber en la empresa a un proveedor que deberle a un banco, mucho menos a un prestamista usurero. Porque sí me ha pasado en muchos casos que hay gente, empresarios que han tenido que recurrir a dinero carísimo. Y bueno, ahí está ese gran enemigo que nos puede paralizar. Entonces, yo debo de clasificar primeramente a todas mis deudas por monto, ¿sí? Entonces, ¿a quién le debo más y cuánto le debo? Luego, la segunda clasificación es por vencimiento, ¿sí? O sea, a quién es al que debo de pagarle más inmediatamente para tratar de ir ponderando con quién voy a empezar a negociar, ahora que hablemos de los siguientes pasos a dar. Y posteriormente también, ¿qué tipo de crédito es el que tengo? Que si es un crédito al que estoy pagando mensualmente con abono a capital para saber que voy a conseguir pagarlo en un determinado tiempo, o simplemente estoy dando un interés sin abono a capital y sigo con la deuda y jamás voy a terminar. Entonces, esa clasificación es parte del reconocer la situación, ¿sí? Eh, Evidentemente tú dirás, bueno, entonces tengo que salir de deudas para empezar a invertir. No, mi querido Radio Escucha. Ahorrar es invertir. Es una manera de invertir, como lo dice Henry Hazlitt en su libro de La economía en una lección. Aquí hago este paréntesis antes de entrar a los siguientes temas. El ahorro es muy importante y además es un gran motor de movimiento para la economía. Aquí lo interesante es que no debo ahorrar en el colchón, no debo ahorrar en efectivo en el cochinito, sino lo importante es ahorrarlo en una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque al ahorrar en una cuenta bancaria, aunque nos dé muy poco interés, nada te daría si lo tuvieras acá, a menos de que lo que tengas es una divisa que esté valorándose cada vez más. Por ejemplo, se puede invertir en dólares, en euros o en libras esterlinas. Entonces ahí pues hay una rentabilidad por la devaluación del peso o por la mejor valoración de la moneda. Sin embargo, pero pensamos que no, que además no lo vamos a hacer porque no podemos tener pues el dinero ahí y corriendo un riesgo de tener flujo de efectivo. No, hay que depositarlo en la cuenta. Cuando nosotros tenemos el dinero en cuenta, ¿qué pasa? Que ese dinero va a ser prestado a inversionistas o a empresarios o a gente que necesita crédito. Entonces tu dinero se multiplica en la visión de la macroeconomía. Y al tener en los bancos esa disposición, la economía empieza a moverse. Entonces quiere decir que ahorrar es una aportación a tu país, mi querido Radio Escucha. Evidentemente que con poco dinero que se va ahorrando, independientemente de la deuda que yo tenga, con ese dinero que se va ahorrando,
yo puedo acceder simplemente a depositarlo en una cuenta de ahorros, aunque no tenga un interés. Hay cuentas, como le llaman, de tarjetas de débito que no te dan prácticamente nada de interés. Si acaso la ventaja es que no te cobren ninguna comisión por tener ahí tu dinero, que suelen ser, por ejemplo, las tarjetas donde te depositan la nómina. Ahí mismo puedes empezar a hacer tus ahorros. Una manera de hacer tus ahorros es que si tú ganas 10,000 pesos y con todas estas ideas que te estoy proporcionando, tú vives con 9,000, bueno, pues vas a estar dejando en el saldo 10,000 y esa es una manera de ahorrar, y los bancos al tener ese saldo promedio empezarán a repartirlo y a ponerlo a disposición de gente que necesite esos recursos. Claro, si el ahorro se va incrementando, ese ahorro ya lo puedo mover a un fondo de inversión que ya me podría dar estando una rentabilidad, un pequeño interés. Alguien podría decirme, de los que me esté escuchando, pero no estamos cayendo en una irresponsabilidad que al tener yo una deuda ya me ponga a invertir. No, mi querido Radio Escucha. ¿Por qué? Porque para que yo tenga una deuda se necesitan dos. Es decir, alguien que me autoriza el crédito y yo que estoy tomándolo. O al revés, yo que lo solicito y el otro que me lo autoriza. Entonces, cuando a ti te nieguen un crédito, mi querido Radio Escucha, mi querido empresario, quiere decir que quien está otorgando el préstamo está haciendo un perfecto análisis de tu situación que tú quizás no estás haciendo y te diga, mira, no te voy a prestar, no te voy a dar esa línea de crédito porque no la vas a poder pagar en tu situación y yo no puedo poner en riesgo esta cantidad. Ahora, si la empresa que presta, el gerente del banco o quien sea, no hace bien el análisis de tu situación y te presta sin hacer ese asunto y después tú te metes en un asunto deudor, bueno, pues él también tiene de alguna manera parte del la situación o de la culpa, si lo queremos llamar así, de por qué tú también te estás metido en deuda. O sea que de alguna manera el que presta tiene que pensarlo muy bien, porque puede meter en un problema al que está recibiendo el dinero. No necesariamente si yo tengo una situación difícil en mi empresa y en la vida personal, pedir prestado es lo que me soluciona el asunto. Digamos que eso en todo caso sería una aspirina cuando tengo un tumor. O sea, no se nos va a quitar ni el dolor o se nos amenguará un poco, pero la enfermedad no se nos va a quitar. No, realmente, a veces que nos nieguen, que no seamos sujetos de crédito por el reconocimiento de nuestra situación, pues es lo que nos va a hacer reaccionar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? En fin, entonces decíamos, esa clasificación de deudas en tu empresa y también en tu vida personal. Se reconocen las deudas, claro que sí. Pero ¿por qué tengo que ahorrar e invertir? Pues una de las razones es para no caer en más deuda. Si yo tengo una situación difícil y debo dinero, bueno, tengo que hacer una estrategia para poder pagar. Pero por otro lado, necesito una estrategia para no endeudarme más. Y ahí es donde tengo que ahorrar. Y cuando estoy ahorrando, estoy invirtiendo, como lo dice Henry Hazlitt. Entonces, ese es el primer paso, reconocer la situación. Ahora, ¿qué es recomendable hacer? Aquí te lo leo, mi querido Radio Escucha. El tamaño del monstruo y descuartizarlo. Efectivamente, en la clasificación del tipo de deuda que tengo, qué interés estoy pagando, cuál es el plazo y la forma de pago, yo puedo ver de qué tamaño es el monstruo. Cuando nosotros tenemos un pasivo altísimo, que tenemos a los cobradores encima, pues sentimos el peso de un monstruo impresionante, como ese famoso sentimiento que nos da del muerto, ¿no? En las noches, que a veces sientes que alguien está encima de ti y no te deja ni respirar hasta que de repente con mucho esfuerzo te despiertas, ¿no? Y ya dices, bueno, no era nada, efectivamente. Bueno, entonces así es. Tengo que ver de qué tamaño es ese monstruo, porque ese monstruo no nos va a hacer nada, a menos de que nosotros mentalmente lo concibamos y vamos a descuartizarlo. La descuartización del monstruo significa que hago monstruos pequeños y a esos sí los puedo poner en paz. Y esos pequeños pitufos que están ahí enfadando en la vida, bueno, al ponerlos así, serán deudas que a través de mi inversión yo podré ir pagando en un momento dado. Así es de que
¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, en esa visualización del reconocimiento de cómo es mi pasivo, ahora puedo tener una estrategia de decir, bueno, a este voy a tener una negociación, este otra, no nada más simplemente el letrero de debo, no niego, pago, no tengo, que efectivamente dentro del reconocimiento de la situación es algo que tienes que hacer. Lo que no podemos hacer, querido radioescucha, querido empresario, es negarnos. Si nos escondemos, si empezamos a tener una actitud evasiva, entonces sí, nos vamos a meter en un problema posterior y no podremos negociar absolutamente nada. Más bien es enfrentar el debo, no niego, pago, no tiempo, no tengo, es decir, a todos voy a liquidarle su deuda, solo necesito que me esperen para reorganizarme. Pero esa reorganización, querido Radio Escucha, tiene que ver con estos pasos. Reconocimiento de la situación, ver el tamaño del monstruo y empezarlo a descuartizar. Repetimos, vamos a ir viendo con cada uno de nuestros acreedores cuál es la situación y cómo lo podemos hacer. Voy a poner un ejemplo al revés. Si tú tienes clientes en tu negocio que se están atrasando y que tú les estás surtiendo y te están pagando, pero como muy a cuentagotas y ves que la cuenta se está aumentando, bueno, en el sentido inverso, tú tendrás que acercarte a ese cliente y decirle, a ver, vamos haciendo un corte. El corte es, tú me debes X cantidad y me estás comprando Y cantidad al mes. Entonces, esta X cantidad que me debes, vamos a renegociarla. Vamos a ver de qué manera me la puedes pagar, vamos a ver de qué manera yo te apoyo con un plan de pagos que te permita en un momento dado salir y tus próximas compras, las ventas ya que yo te voy a hacer, ahí sí ya, no te me vas a atrasar, va a ser con pago de contado o contra mercancía, etcétera. ¿Para qué? Para no caer en, no ayudarle nosotros al cliente a que se vaya cada vez endeudando más con nosotros. Entonces, es lo mismo que tendría que hacer un banco. Un banco también tendría que ir con su deudor y decirle, oye, no estás pudiendo pagar, vamos haciendo una reingeniería, un refinanciamiento de tu negocio y los dos, santa paz, tú ganarás tus intereses, yo saldré de la deuda y en un momento dado, quizás con mi mentalidad de inversionista te pague antes y me ahorre algunos intereses. Eso es una cosa que te invito a que puedas hacer. Ahora bien, el siguiente paso es tener amistad con los números. A veces hay una resistencia impresionante a ponerse a hacer cuentas. En el caso de los empresarios que me escuchan, revisar el flujo de efectivo, revisar el balance, revisar el estado de resultados y sobre todo revisar el estado de origen y aplicación de recursos. Es decir, llega mi dinero y a dónde lo destino. Precisamente por no cuidar ese estado de origen y de aplicación de recursos, me gasto el dinero o lo mal gasto, sería más propio decir, y entonces empieza la carrera deudora. ¿Qué podemos hacer, querido Radio Escucha, para tener amistad con los números? Bueno, tener una visión práctica y sencilla de flujo de efectivo que nos permita saber cómo vamos a hacer frente a nuestras deudas. Y vas a ver cómo te puedes hacer un gran inversionista independientemente de la cantidad. Bien, aquí lo tenemos. ¿Cuál es la visión que necesitamos? Primero, reconocer cuál es mi nivel de ingresos, ¿sí? Vamos a poner un caso aquí de 100 lo que sea, euros, 100,000 pesos, dólares, libras esterlinas o lo que quieras, 100, ¿sí? Dave Ramsey en la transformación total de su dinero nos dice que si yo logro abrir la llave de los ingresos, vamos a pensar que las deudas me tienen atorado como si fuera un dique y ya no pasa el agua porque llega tu flujo de dinero al dique, o sea, es decir, se va con todos tus acreedores y tú te quedas sin nada y prácticamente estás sufriendo en la vida las consecuencias de tus deudas. Entonces, ¿qué pasa si tú aceleras el flujo, aumentas el flujo del río al grado de que se destruya ese dique? Eso significa incrementar tus ingresos.
otros. Vamos a ver la semana que entra, si Dios nos da licencia, cómo incrementar a través de herramientas. Evidentemente tienen que ver con las ventas, tienen que ver con la cobranza, tienen que ver con etcétera, que ya hablaremos en su momento. Y va a ir tomando este 2019 una hilación muy concreta de los programas para que tú tengas todo un material que te pueda servir y sacar adelante toda tu proyección 2019. Incrementar los ingresos es equivalente a que la presa abriera sus compuertas, se incrementa el caudal del río y el dique prácticamente es arrollado. Es decir, si entran más ingresos, yo podré ir haciendo frente a mis deudas. Pero esas deudas tienen que pagarse con una mentalidad inversionista que ya iremos viendo más adelante. Bueno, cuando yo tengo mis ingresos en mi negocio, mis gastos variables, mi margen bruto, mis gastos fijos, aquí me queda una cantidad. Vamos haciendo el ejercicio. 100,000 menos 50 de gastos variables, me quedan 50 de gastos de margen bruto, que es el 50%, y de estos 50 yo gasto 40, me quedan 10. Entonces, ¿cuál es mi capacidad en este ejemplo de flujo de efectivo de pagar deudas? Es solo 10. Si a ti llega un acreedor y te dice, oye, págame los 30 que me debes, y tú de aquí pagas tus 30, bueno, ya no completaste para los variables o ya no completaste para los fijos. Y entonces te vas a endeudar con un proveedor, te vas a endeudar con un banco, te vas a endeudar con quien tú quieras. Y lo único que vas a hacer es que no vas a salir. Entonces lo que pasa es que entonces yo tengo que decir, bueno, mi capacidad de flujo de efectivo para hacer frente a mis deudas es 10. Todo lo demás es la manera en la que yo estoy operando mi empresa. Claro, también en la familia aplica el mismo estado de ingresos y gastos. Nada más en la familia no necesito hacer la diferencia entre variables y fijos. Serían mis ingresos menos mis gastos y lo que me queda para ahorrar. Que yo te recomiendo que sea, a mis ingresos le quito el ahorro, gasto lo demás y si me queda más, pues seguiré ahorrando más. Pero tengo que ir acumulando una alcancía que será maravillosamente utilizada en tus estrategias financieras. Bueno, decíamos que Dave Ramsey habla de que si yo abro las compuertas de la empresa a través de estrategias de incremento de flujo de efectivo que veremos en próximos programas, el caudal del río se incrementa y el dique de las deudas se rompe porque tengo más ingresos y puedo hacer fuerte. Imagínate que en este caso, que a mí me quedan 10, yo acá tuviera 200. Entonces, 200 menos el 50% me quedarán 100 menos 40, yo ya tendría 60. Estaría multiplicando por 6 si duplicara mis ingresos, multiplicando por 6 la capacidad que tendría para hacer frente a mis gastos, a mis acreedores. ¡Qué maravilla! Pero no siempre se puede incrementar los ingresos de un momento a otro. Habrá que irlo haciendo paulatinamente. Lo que sí podemos hacer también es al revés. ¿Qué pasaría si al dique yo le pongo dinamita, ¿sí? La exploto, ¡pum!, explota el dique y entonces el flujo de 100 no es más flujo, empieza a pasar porque ya me empieza a quedar dinero. ¿Y qué significa, querido radio escucha, explotar el dique? Pues el famoso dicho que dice, a grandes males, grandes remedios, y también ese otro dicho que dice, los bienes son para remediar los males. Entonces, habría que pensar, tienes una propiedad que no estás sacándole provecho, puedes venderla y eso sería dinamitar el dique. Tienes gastos fijos que no estás controlando. Bueno, entre una pequeña propiedad, un pequeño lote, un carro que te sobra y ciertos gastos, aquí lo que se conoce como abrocharse el cinturón. Bueno, si no se dinamita al 100% el dique, por lo menos se le hace un boquete. Y ese boquete permitirá que estos 100 te ayuden a respirar. Y a lo mejor aquí en vez de 10 puedes tener 20 o 30 y tu refinanciamiento del que hablábamos te va a funcionar mejor. Así es, mi querido Radio Escucha. Tener una amistad con los números, una amistad con tus flujos de efectivo. Es que no me gusta, es que no llevo control de mis notas, no llevo control de mis gastos. Bueno,
pues es momento de empezar. Es un acto de responsabilidad. Porque como dice Francisco González, mi querido amigo, a quien le tengo tanto aprecio y le estoy sumamente agradecido porque gracias a él he podido publicar mis 3 libros, dice Francisco González, hay gente que es buena para generar dinero, pero lo mismo, la misma habilidad que tiene para generar dinero lo tiene para gastárselo. O sea, es decir, no se le queda nada. Es como un teflón, se le va todo lo que tiene. Es más, incluso sucede también, como lo comenta Robert Kiyosaki, ¿qué pasa cuando tú ganas más o tienes una buena venta? Bueno, en vez de revisar tu esquema, que sería ese dique que te ayudó, pues resulta de que gastas más, te vas de vacaciones, compras algo que no necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto pues simplemente agrava la situación y no le pone un alto a la situación, al tema que estás viviendo en este momento. Bueno, yo espero, mi querido Radio Escucha, que ya vayas en tu mente sabiendo que es totalmente posible pasar de deudor a inversionista. Hemos comentado que quizás dentro de las cosas que tú tienes que hacer para hacer frente al 2019 sea tener unas finanzas más sanas. Entonces, de alguna manera, todo esto es para que aprendamos la lección. Ese famoso dicho de la cuesta de enero es exactamente la antítesis de esto. No tendría por qué haber cuesta de enero. Si yo tengo unos gastos moderados, bien planeados, bien presupuestados en el cierre del año y tengo mis ingresos resueltos porque tengo un orden y una disciplina, pues enero tendría que ser tan bueno como el mejor mes. Entonces, existe esa creencia, existe esa mala costumbre y decimos, bueno, pues todo mundo debe, todo mundo tiene cuesta de enero, pues entonces yo también y entonces la cuesta de enero y ahí vamos subiendo. No, querido Radio Escucha, hay que romper con eso. Se puede pasar de deudor a inversionista, ¿sí? Ahora, eh, dice T. Harv Eker, voy a esperarme a mejorar mi situación para invertir. No, más bien invierte y espera. ¿Por qué? Porque al invertir y esperar, mi inversión crecerá. Y es una manera en la que podré hacer mejor frente a las diferentes y distintas situaciones que se van a ir presentando en la vida. Bueno, entonces, reconocer la situación, ¿sí? Y en el reconocimiento de la situación, quedarte con la firme mentalidad y creencia de que vas a ir reestructurando tus deudas y vas a ir invirtiendo, ahorrando. Ahorrar es invertir y la inversión puede venir de tu ahorro. Luego, ver de qué tamaño es el monstruo y descuartizarlo después del reconocimiento y poder negociar con cada uno de los acreedores para no dramatizar ni hacer una tragedia, sino al contrario, saber que hay un plan para poder salir adelante. Y nos habíamos quedado en amistad con los números. Cuando se tiene amistad con los números, se sabe exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, yo tuve recientemente la experiencia de alguien que su negativo mensual es altísimo. O sea, sus ingresos menos sus egresos, pues lo ponen en situación roja y se ve que tendría que hacer una verdadera conversión a la manera en la que está manejando su empresa para que por lo menos no perdiera dinero. Bueno, en esa situación no solamente hay que tener el reconocimiento, ver el tamaño del monstruo y la amistad con los números, sino comenzar a dar pasos de bebé. Como dice Dave Ramsey en la transformación total de su dinero. ¿Qué significa dar pasos de bebé? Bueno, lo primero es, ¿cuál es el nivel de ahorro en el que yo debo de invertir? Un mes de tus gastos fijos en tu familia, un mes de tus gastos fijos en tu negocio. Si tú gastas en tu negocio 50,000 pesos, 30,000 pesos o lo que sea, 100,000 pesos, tienes que buscar dentro de toda esta reingeniería tener en cuenta, en ahorro, un mes de tus gastos fijos
como un paso de bebé. ¿Qué va a pasar con ese mes? Que efectivamente la situación de tus finanzas no está resuelta. Y como tú ya tienes una negociación o ya hablaste y pactaste del refinanciamiento con tus acreedores, proveedores, bancos, prestamistas, etcétera, entonces va a venir una circunstancia, quizás te vuelvas a salir en negativo en tu negocio, pero vas a hacer frente con tu mes de ahorro. Ahora, si este ahorro aparte está invertido en algo que te da un pequeño dividendo, entonces ya vas aprendiendo la lección. No tengo que esperar a ser millonario para invertir, sino más voy a invertir para hacerme millonario, porque si no va a ser una carrera sin fin, mi querido Radio Escucha. Esos pasos de bebé sería no endrogarme, no endeudarme más a través de un perfecto conocimiento de los números y de la situación por la cual estoy yo pasando, mi queridísimo empresario. Pasos de bebé, con una gran mentalidad. Recuerda que yo te había hablado que para hacer frente al 2019 con una gran fe, y aquí es algo importante a comentar, si nosotros no estamos convencidos, si no tenemos una determinación de nuestra inteligencia, nuestra voluntad, de que podemos hacer frente a las deudas, por ejemplo, o a los retos que nos representa la vida, bueno, estoy partiendo de una base es como si estuviera pisando en un pantano. Más bien lo que tengo que hacer es ponerme en firme y tener una visión clarísima. Otra vez parafraseando a Dave Ramsey, él dice que cuando tú en tu casa no la debes, y dice él, qué diferente se siente el pasto que piso del patio de mi casa que es mío. Cuando tú lo debes, pues lo estás pisando, pero quizás pase en tu mente, pero esto lo debo y ni siquiera lo puedo pagar. Entonces, ese tipo de angustias colapsan y paralizan. Tienen que ver con el miedo, tienen que ver con un estado de ánimo. Por eso es importante fe y visión y enfocarnos. Entonces, esos pasos de bebé. Si tú logras tener ese mes y a lo mejor tomas ese dinero para hacer frente, pero ya no aumentas tu deuda porque esto ya está descuartizado y hablado con los acreedores, bueno, continuarás tu ahorro hasta 3 meses. 3 meses de tus gastos fijos, 3 meses de tus gastos fijos tanto en la empresa como en tu vida personal. Y entonces sí que vas a sentir un poquito más holgura. Y esto te va a permitir hacer frente para que lo puedas ir consiguiendo. Bien, ahora veamos las cosas ahora desde el punto de vista del inversionista, pero también de mi capacidad de hacer una refinanciamiento de las deudas. Primeramente, al reconocer la situación y a ver todos estos pasos, tu deuda, pues claro, la reconozco y entonces empiezo, decíamos, a hablar uno con uno. Hay posibilidades de hacer refinanciamientos de diferentes tipos. Por ejemplo, yo puedo tener un crédito al que le estoy pagando intereses y no le estoy abonando al capital y que va a ser simplemente un barril sin fondo al que le estoy pagando un dinero, pero no saldré de la deuda. Entonces, lo primero que tendría que hacer, y yo te recomendaría que por ahí empezaras, es este, eh, refinanciarlo y decir, oye, este crédito necesito, independientemente de la tasa que me des, que todo lo que yo te dé vaya abonando capital y que 3, 4, 5 años yo ya pueda terminar. Porque entonces yo tomaré mi flujo de efectivo y si de los 10 que me quedan la mensualidad va a ser 5, estos 5 los voy a pasar a gastos fijos y yo no te voy a quedar mal en el pago mensual. De esa manera, tu deuda la podrías hacer. Otra cosa en la reingeniería es precisamente si consigo ahorrar en mis pasos de bebé un mes de gastos fijos, bueno, de todas las deudas, toma las más pequeñas, ¿sí? Y con tu ahorro, págalas y destruyelas, cortas el plástico de la tarjeta de crédito, no vuelves a utilizar ese medio y entonces te vas a quedar con las más grandes. Pero ya va a haber otros mosquitos menos que te van a estar distrayendo porque también debes ahí cuentas más pequeñas. Ese es otro paso de bebé y otra manera de hacerle frente. Entonces, como sigo con mi ahorro,
repito, moralmente no sé si estaría incurriendo en una falta si yo, al saber que debo, estoy empezando a ahorrar precisamente para acabar con la deuda, ¿sí? Porque si no tengo un poco de ahorro, entonces me voy a endrogar todavía más. Y además sería un perder, porque ni siquiera voy a poder pagar y aparte no estoy ahorrando, no estoy invirtiendo. ¿Qué mentalidad, querido Radio Escucha? Es una mentalidad que ahora Anthony Robbins nos ofrecen inquebrantable. Incluso la posibilidad de que esos ahorros los muevas a fondos de inversión de seguros y puedas conseguir estar teniendo más flujo de efectivo para hacer frente a tus deudas. Yo aquí quiero mandar un saludo muy especial a Paqui Serrano, que espero que este programa, por ahí le voy a compartir la liga, lo vea, porque yo personalmente le he aprendido mucho esa mentalidad financiera. Ella ha generado mucha abundancia a través del trading de bolsa y no me siento todavía capaz de tener un programa de radio sobre el trading, pero seguramente pronto, gracias a su entrenamiento que de alguna manera ya empecé a recibir, pero pronto en el 2019 lo tomaré con mucha diligencia, entrar a invertir en el trading de bolsa, ¿sí? Hacer inversiones en la bolsa a través del trading, por la computadora, por los fondos de inversión a los que puedes tener acceso con esta manera de entrar y salir en el mercado bursátil. Bien, Paqui, un gran saludo porque es parte de lo que puede las personas con poco tiempo ir generando un recurso adicional aparte del de su negocio y podamos ir saliendo adelante. Acuérdense, como dice Dave Ramsey, abrir las compuertas de la presa para que incremente el flujo. Ya veremos la semana que entra formas específicas para incrementar el flujo de efectivo. De manera de que tendríamos cómo hacer frente al 2019, luego cómo pasar de deudor inversionista y la semana que entra cómo incrementar nuestro flujo de efectivo para que sea parte de los pasos de bebé de ir teniendo un colchón, un ahorro que nos permita. Pregunto aquí a mi querido Lalo que está en cabina cómo ando de tiempo, como me quedan como 4 minutos, ¿verdad? 5 minutos, perfecto. Para ya poder hacer una síntesis y cerrar nuestro programa de hoy. Qué cosa tan emocionante saber, y yo quiero que en este momento voy a hacer la síntesis y desearte y pienses que vamos a practicar una virtud para este 2019, la virtud de la esperanza. ¿Qué es la virtud de la esperanza? Es la virtud que hace que el ser humano crea y tenga certeza, o por lo menos una mayor certeza de la que tenía antes, de que las cosas positivas que se ha planteado van a suceder. La esperanza nos da, así dice el dicho, ¿no? La esperanza muere al último. Es decir, siempre tenemos que estar en frente de batalla. ¿Para qué? Para hacer frente a las deudas y convertirnos en inversionistas. Son dos cosas que se tienen que hacer paralelamente. Este ahorro es inversión y impedirá que nos endeudemos más. Este ahorro, que es inversión, nos ayudará a pagar nuestras deudas. De ahí la importancia, querido Radio Escucha, que como empresario te hagas muy amigo de los números y seas un experto en flujo de efectivo. Como dice Brad Sugars, fundador de Action Coach, franquicia de coaching de negocios a la que yo pertenezco desde hace 10 años, dice, los negocios son un juego de números. El que entiende los números domina el negocio. Y si yo domino el negocio, tendré utilidades. Y si tengo utilidades, podré invertir. Y si invierto, hay deudas, como dice Dave Ramsey, como dice la misma Paqui Serrano. Hay deudas. Nada de deudas, hay que vivir más bien de esto. Alguien se podría preguntar, ¿pero qué no es bueno endeudarse? Ahí tendríamos que echar mano de Robert Kiyosaki y de muchos otros autores. Hay deuda buena y hay deuda mala. Si yo estoy en una situación como la que hemos comentado, de que ya no sé qué hacer, esa es deuda mala, solo estoy pagando intereses, no estoy saliendo de una manera rápida y no estoy generando ahorro para invertir. Sin embargo, si yo consigo un crédito, una línea de crédito o un inversionista que se alíe conmigo y a través de esa inversión yo compro una máquina, tengo unos clientes, hago una estrategia empresarial y mis ingresos superan los intereses del costo del dinero, entonces es una deuda buena.
Por ejemplo, si inviertes tú dentro de tus ahorros en una propiedad y la propiedad te paga una renta que más o menos te pueda dar el mínimo el 5% anual, ya es una deuda buena. ¿Por qué? Porque efectivamente tú todavía podrás estar pagando la mensualidad de esa propiedad, pero con lo que tú la rentas ya se aminorará el costo, pero luego también tienes otra ventaja. Por un lado vas a pagar la deuda, pero por otro lado tu bien inmueble va a subir de plusvalía. Y entonces aquí tendríamos que ver cuál es la situación del país en el que vivimos. Hay países donde una propiedad se duplica de valor en 3 años, en 5 años, en 7 años o en 10 años. Aquí en México yo podría pensar que dependiendo de la zona y dependiendo de la propiedad, quizás entre 5 y 7 años se podría duplicar el valor de tu propiedad. Eso me parece que es un tiempo razonable para decir que hiciste una buena inversión. Y aparte del 5% que te puede dar si tú rentas esa propiedad. Pues en fin, mis queridos radioescuchas, les he hablado de una cantidad de opciones para salir de deudas y convertirse en inversionista. No tienes que esperarte a tener mucho dinero para invertir, sino más bien empieza a invertir poquito para que empieces a tener más dinero. Y eso te puede ayudar a salir de todas tus situaciones financieras. Claro, lee todos los libros de finanzas que puedas, acércate a un coach, aquí estoy para atenderte, para servirte. Ya sabes que me puedes localizar en www.joaquinpardavé.com.mx, en mis redes sociales, aquí en Valora Radio, y siempre estaré a tus órdenes para servirte. Hoy estuvimos pues en secuencia de cómo hacer frente al 2019, cómo pasar de deudor a inversionista. Espero que esto te eleve tu nivel de entusiasmo y tengas una mucha mejor disposición para que este año lo disfrutes más y des el paso al siguiente nivel. Muy bien, pues querido Lalo, queridísimos todos radioescuchas, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Reciban un abrazo afectuoso de su amigo el coach Joaquín. Nos vemos.